El denominado séptimo arte tiene más de 120 años de historia. En la actualidad, los efectos especiales hacen que veamos imágenes espectaculares en la pantalla del cinema, pero esto no siempre ha sido así. La idea del cinematógrafo, que es el otro nombre que se tiene del cine, es bastante antigua. De hecho, su origen del cine lo encontramos en el año de 1854, cuando el sacerdote alemán Athanasio Kircher experimentaba con imágenes en movimiento gracias a su famosa linterna mágica. Más de un siglo después, tenía lugar el llamado Fantasmagoris del francés Gaspard Robert, llamado Robertson, un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre placas de cristal, que en el año de 1798 constituyen las primeras proyecciones públicas de que se tiene noticia. Las posibilidades reales de que se podía tener el cine fueron adivinadas por el belga Joseph Antoine Plateau, que en el año de 1828, mediante un artilugio de su invención, mostraba imágenes en movimiento. Este es el antecedente más antiguo y parecido al cine actual. Este físico belga se basó en el principio de la persistencia de las imágenes luminosas en la retina del ojo. En el año de 1832 inventó el fenakitoscopio, que permitió por primera vez contemplar una imagen en movimiento. Un año después, en 1833, el matemático austriaco Simon von Stamper creaba un curioso artilugio que llamó estroboscopio. Este invento permitía poder ver un objeto que estaba girando sobre sí mismo como si estuviera quieto o dando giros muy despacio. La invención de la fotografía condujo rápidamente al desarrollo del cine. Ya en 1874, el astrónomo francés Jules Janssen obtenía éxitos con el revólver fotográfico, antepasado de la cámara fotográfica actual. Poco después, el norteamericano Edward Muybridge reproducía el galopar del caballo con sus 4 patas despegadas del suelo. Los experimentos que condujeron a la invención del cine fueron numerosos y en algunos casos el anecdotario resulta un tanto grotesco. Por ejemplo, el médico francés Jules Marie con su fusil fotográfico se distraía en Nápoles, Italia, apuntando a las aves para fotografiar en varias secuencias el vuelo de las gaviotas y otros pájaros de la zona. Los campesinos terminaron por denunciarlo a las autoridades, diciendo que habían visto a un hombre loco que disparaba a las aves, pero nunca daba alcance alguna, lo que parecía llenarle de satisfacción. Fueron los trabajos de Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla en 1889, lo que lo llevaron al invento de lo que él llamó kinetógrafo, primera cámara sonora, invento importante en el que Edison puso en relación el eje obturador de la cámara con un fonógrafo, permitiendo grabar sonido e imagen a la vez. A pesar de que la registró o patentó en 1891, el genial inventor no tenía fe en el futuro del cine, que consideraba como un simple espectáculo para gente solitaria. El 1 de febrero de 1893 se puso en marcha el considerado como primer estudio de producción cinematográfica del mundo. Se trata de Black Maria de Thomas Alva Edison, que construyó en West Orange, New Jersey, en Estados Unidos. En ese estudio se preparó el material y las demostraciones del kinetoscopio, el precursor del proyector moderno del cine, una idea de Edison desarrollada por su colaborador William Kennedy Laurie Dixon. Fue Edison quien inventó el cine sonoro en 1902, pero el cine era tan débil que no resultaba para nada práctico. Los experimentos sobre la proyección de imágenes en movimiento, visibles para más de un espectador, se estaban desarrollando simultáneamente en Estados Unidos y en Europa. En Francia, a pesar de no contar con la gran infraestructura industrial de Edison, los hermanos Loos y Auguste Lumière llegaron al cinematógrafo, invento que era tiempo a cámara, copiadora y proyector, y que es el primer aparato que se puede calificar auténticamente de cine, por lo que a la fecha de su presentación pública, el 28 de diciembre de 1895, y el nombre de los inventores son los que han quedado reconocidos universalmente como los iniciadores en la historia del cine. Los Lumière habían inventado lo que muchos han calificado como la fábrica de sueños, mientras que para muchos otros es una fábrica, sí, pero una máquina para hacer dinero. El cinematógrafo, el invento de Lumière, tenía como antecedente el kinetoscopio de Thomas Alva Edison. Ellos consiguieron fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel artefacto, que registraba imágenes en movimiento, aunque no era capaz de reproducirlas. Los hermanos Lumière nunca tuvieron confianza excesiva en las posibilidades técnicas y artísticas de su nuevo invento. La noche del 28 de diciembre de 1895, una gran multitud incrédula pero expectante se agalopaba para contemplar la entrada de un tren de la estación a partir de una barca del remo del puerto o de la salida de obreros de una fábrica de Lumière en Lyon. Poco a poco, estas proyecciones van atrayendo a un número de espectadores cada vez mayor. Las primeras películas combinaban indistintivamente dos tendencias cinematográficas, que pronto se escindirían:
el cine documental y el cine de ficción. Aquella noche mágica nació el cine, un espectáculo llamado a colmar cualquier fantasía. Los Lumière registraron su invento, el cinematógrafo, en honor al nombre del tomavistas inventado en 1890 por el francés Boulle. Pronto el particular invento fue distribuido por todo el mundo, bien a través de la compra de la patente o bien mediante la copia del artilugio. Diferentes inventores alemanes, norteamericanos e ingleses copiaron y mejoraron el cinematógrafo, y puede decirse que a finales del siglo XIX un amplio número de personas en Europa y en Estados Unidos habían visto algún tipo de imágenes en movimiento, y por ejemplo, en el caso de la India, el cinematógrafo llegó solamente un año después de que lo inventaron los hermanos franceses. Una vez comprobado su potencial económico, el cine se convirtió pronto en un espectáculo de feria barato y un tanto popular, despreciado por los intelectuales, muy alejado de la categoría de arte bajo la que hoy se le considera. Poco a poco el cine comenzó a dejar de ver como un espectáculo de feria y ciertos intelectuales ya lo comenzaban a reivindicar como un arte. En 1896, el ilusionista francés Jacques Maille demostró que el cine no solo servía para grabar la realidad, sino que también podía recrearla o falsearla. Con estas imaginativas premisas, hizo de una serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo medio, dando inicio al cine de una sola bobina. En un estudio de las afueras de París, Miles rodó el primer gran filme puesto en escena cuya proyección duró cerca de 15 minutos. El caso de Dreyfus, de 1899, y filmó Cenicienta en 1900, en 20 escenas. Pero sobre todo a Miles se le recuerda por sus ingeniosas fantasías como un viaje a la luna en 1902 y alucinaciones del Munchausen en las que experimentaba las posibilidades de los trucajes de la cámara de cine. Miles descubrió que deteniendo la cámara en mitad de una toma, recolocando entonces los elementos de la escena antes de continuar podía, por ejemplo, hacer desaparecer objetos. Del mismo modo, retrocediendo la película unos cuantos centímetros y comenzando la siguiente toma encima de lo ya filmado, lograba superposiciones, exposiciones dobles y disoluciones fundidos y encadenados como elemento de transición entre distintas escenas. Sus cortometrajes fueron un éxito inmediato del público y pronto se difundieron por todo el mundo. Aunque hoy día parecen poco más que curiosidades, son precursores significativos de las técnicas y de los estilos en un arte entonces balbuceante. Un estilo documentalista de los hermanos Lumière y las fantasías teatrales de Miles se fundieron en las ficciones realistas del inventor estadounidense Edwin R. Porter, a quien se le atribuye en ocasiones como la paternidad del cine de ficción. Trabajando en el estudio de Edison, Porter produjo la primera película estadounidense interesante, Asalto y un robo de un tren, en 1903. La película de 8 minutos influyó en la forma decisiva en el desarrollo del cine, porque incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en diferentes momentos y lugares para componer una unidad narrativa. Al hacer esto, Porter inició un montaje en uno de los fundamentos de la creación cinematográfica, proceso en el que diferentes fragmentos elegidos en las diversas tomas realizadas o disponibles se reúnen para conseguir un conjunto coherente.